Bueno, mi nombre es Marianelsi Chiguazuque Neuta, tengo 50 años, es- soy de Bosa, raizal. Raizal quiere decir que siempre nuestra familia ha vivido y pervivido en Bosa, no hemos llegado de otros sitios de Colombia ni países, somos natales de Bosa. Orgullosamente de Bosa, siempre estaré orgullosa de decir que soy de Bosa y que soy indígena, que soy muisca, que soy raizal de la localidad. Llevo un proceso de medicina tradicional ya hace 28, 29 años casi. Desde muy pequeñita tuve unas manifestaciones diferentes que los demás niños y de ahí comencé como a explorar esa parte espiritual y esa parte ancestral, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, mi abuela paterna fue partera, entonces eh, es algo que se hereda desde la sangre, ¿no? Ella fue partera, era la que atendía todas las mamitas embarazadas, ella sobaba, arreglaba, bueno, ella tenía su huerta medicinal, cuando había un caso de pronto de ir a atender una mamita embarazada, ella se cargaba sus hierbas para atenderla, o sea, ella, entonces, cuando a mí me nace eso, pues mi familia dice, no, es que ella sacó lo de la abuela, ¿sí? Eso por parte de mi mamá, por parte de mi papá, perdón, por parte de mi mamá, pues también mis abuelitos pues no eran pues como tan dados a mostrar sus saberes, pero sí ellos practicaban la medicina propia dentro de la casa, pues utilizando sus planticas medicinales, entonces ellos eran de los que sabían para qué servía tal hierba, para cómo se utilizaba, cómo se cocinaba, cómo se daba, ¿sí? Eh, entonces, pues son cosas que a uno le llegan desde la sangre, ¿no? Desde la tradición. Y pues de ahí pues yo vine pues así como con esa sensación de que yo tenía presentimientos o sentía algo diferente hasta el día que conocí pues a Mauricio, mi esposo, que él pues como que me despertó de eso que me pasaba a mí. Entonces ahí fue cuando me di cuenta pues que tenía un don y el don era pues de la medicina. ¿Sí? Entonces pues ahí ya comencé con mis prácticas más espirituales, a tener una mayor comunicación desde lo espiritual, no solamente con seres espirituales, de pronto con espíritus, digámoslo así, sino con seres más profundos que esos. Por ejemplo, cómo saber interpretar el agua desde de la espiritualidad, el viento, el aire, cómo saber interpretar esos nahuales que tienen las plantas, o sea, esos espíritus para poder sanar. ¿Sí? Entonces es un despertar muy bonito, pues que uno pues como le decía al comienzo, pues no sabía pues que los tenía. Y pues de ahí pues nace esto de la medicina tradicional. He trabajado ya por más de 20, bueno, desde que comencé aquí pues con el tema de la medicina, pero he trabajado en salud primero dentro del Hospital Pablo VI, después desde la Suprep Suroccidente, siempre he trabajado en el tema del fortalecimiento de la medicina tradicional, o sea, siempre he estado ahí como apoyando primero la comunidad indígena muisca, que es a la que pertenezco, y pues segundo, fortaleciendo las otras comunidades que no son pues a las que yo pertenezco, sino a las otras comunidades indígenas, afrodescendientes y gitanos. O sea, siempre he estado como en ese rol del tema étnico y durante ese rol pues he podido fortalecer en cierta medida y visibilizar la medicina propia que tenemos nosotros como indígenas. O sea, siempre he estado así como en esos espacios. Es un trabajo que me gusta,
A veces hay personas que tienen el trabajo pues porque lo necesitan, porque necesitan su dinero, porque sí, por muchas cosas más, no porque les gusta y les agrade trabajarlo. A mí sí me gusta, a mí me gusta ir, visitar la gente, mirar de que se está enferma, cómo la puedo ayudar, si la puedo ayudar desde lo ancestral, desde lo tradicional lo hago. Si veo que ya no se puede, pues hago el enlace desde lo institucional, ¿sí? Pues para poder ayudar a la persona pues que tenga una mejor calidad de vida. Y la calidad es desde esa manera física y desde esa manera espiritual, porque hay muchas personas que están enfermos, pero no se enferman, a veces están enfermos es desde lo espiritual, y eso hace que el cuerpo físicamente pues tenga sus cambios, ¿no? Entonces es mirar cómo uno puede transformar esa vida de esas personas, ¿no? Pues que a veces pues uno encuentra que hay muchas personas que son receptivas, como hay otras pues que no les interesa, pero pues mi labor es esa. Para mí ser devosa es bonito, ¿no? Porque pues como le había dicho, nosotros siempre hemos estado acá, y el simple hecho de yo de pronto ponerme a hablar con las mayoras y ellas contarme historias de cómo era antes el territorio, de cómo era antes sus familias, de qué era lo que comían, de cómo era que hacían sus cosas, de cómo era que cogían las ovejas para escarminarlas, para quitar, para hacerle su proceso. O sea, me hace sentir pues orgullosa de eso, ¿no? Uno se orgullece de que sea devosa. De pronto mucha gente no le importa que sea devosa de Suba, de Kennedy, no le importa eso. Sí, porque independientemente del sitio donde vive, el caso es que tenga una casa bonita, que viva bien y que coma bien y ya. Pero para nosotros va más allá de eso. Yo puedo vivir bien en mi casa, pero querer a Bosa es diferente. Y yo la quiero y me apropio de ella, y a uno le duele lo que le pasa a Bosa, ¿sí? Le duele todas esas transformaciones que ha tenido Bosa ahorita, lo que yo hablaba con lo del río. Llegó la contaminación y Bosa prácticamente tiene 2 ríos muertos, ¿sí? Tiene 2 ríos muertos, tiene 2 humedales que también están casi muertos, ¿sí? Y eso a uno, puede que a mucha gente diga que el río Tunjuelito es un caño donde botan la basura, ¿sí? O el río Bogotá. Nosotros no lo vemos como un caño y como una cosa muerta, nosotros lo vemos como algo todavía vivo, y pues que para nosotros lleva un sentimiento, o sea, para nosotros tiene una historia y una memoria que guardan todavía nuestros abuelos. O sea, todo eso que cuentan los abuelos de cómo era Bosa, de que mire que allí por el lado del Porvenir sembrábamos cebada, que por el lado de yo no sé dónde sembrábamos el maíz, sí, todas esas historias, y uno va por donde ellos cuentan sus historias, y uno se pone a pensar, uy, Bosa era muy bonita. Y eso a uno lo hace que se apropie no tanto física sino espiritualmente de Bosa, ¿sí? Por ejemplo, me contaban unos abuelos que allá donde era Bomberos era como el parqueadero, digámoslo así, donde todas las personas que vivían en las veredas llegaban y ponían sus burros, o sea, llegaban a hacer mercado ahí, iban a la plaza de Bosa, que era ahí en el parque, era la plaza, que ahí compraban su mercado y eso, y mientras que ellos hacían mercado ahí, dejaban todos los burros ahí en Bomberos. Entonces yo, cada vez que paso ahí por Bomberos, yo me imagino todo eso, el potrero con todos los burros ahí, o sea, y eso es uno, pues como, pues no lo vivió, pero como que se devuelve al tiempo, y como que uno lo vive y lo revive ahí, solamente con que a uno le cuenten eso. O sea, todas esas historias son bonitas porque eran cosas que uno no sabía, ¿sí? Y así por ende hay muchas cosas. Uno va con las mayores y ve las casas, ay, mire que ahí quedaba tal cosa, entonces uno ya comienza, y cuando uno pasa, yo me acuerdo, yo digo, ay, mire que ahí quedaba, y uno ya va cogiendo como cosas que ellos tenían, y eso hace que uno quiera Bosa. O sea, que uno la lleve y diga, yo quiero mucha Bosa. Yo soy de las personas que yo trabajo, pero a mí no me gusta salir de Bosa.
A mí cuando me dicen me toca ir a Fontibón, yo digo yo no quiero irme para Fontibón, o le toca irse para otro lado, no. Yo digo, yo soy feliz en Bosa. Yo soy muy feliz. Y más cuando me toca ir a visitar las familias, soy más feliz porque a mí me gusta eso. Y eso es lo que a mí me hace querer a Bosa.